Hola mis queridos amigos de Tauro, bienvenidos a su canal Sami y su Tarot. Quiero invitarlos a que se suscriban al canal, a que le den like a este video y activen su campanita para recibir sus notificaciones. Te quiero pedir que si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, la dejes pasar, la devuelvas al universo con mucho amor para que el universo también te devuelva muchísimo más amor. También te quiero invitar el día de hoy a hacer una oración por todas las dificultades de las personas que estén pasando las personas en este momento. No importa qué tipo de dificultades, conocidas o desconocidas, que otras personas también van a orar por ti. Si nace de tu corazón, escríbela una oracioncita en los comentarios o simplemente escribe amén o lo que a ti te salga de tu corazón, y si no, haz la oración hacia tu propio interior. Bueno, voy a comenzar con la lectura para mis queridos amigos y amigas de Tauro que se encuentran en una relación en pareja en este momento. Quiero que pienses en esa persona especial que tú tienes en este preciso instante y vamos a, bueno, ya saltó la primera carta y vamos a ver qué es lo que siente y qué es lo que quiere esta persona de ti. Bueno, vamos a sacar las 4 primeras cartas, son de lo que esta persona siente o piensa de ti en este momento, y las 4 siguientes es lo que les espera a ustedes como relación en un futuro no muy lejano. Bueno, esta persona realmente es una persona que al parecer te está engañando. Es una persona que no ha sido realmente sincera contigo. No te estoy diciendo que te sea infiel o no te sea infiel, pero definitivamente es alguien que te está engañando, que no te ha dicho la verdad acerca de sí misma. Tal vez te ha dicho que es una persona, pero realmente es otra. Te ha demostrado una cosa y es otra definitivamente. Realmente esa persona no ve nada. O sea, no ve ningún futuro contigo, ¿ya? No ve ningún futuro contigo, al parecer está pasando por pasarla. Es una persona que te ha demostrado como celos, que ha sido una relación hasta de pronto con algún tipo de maltrato, y es alguien que no tiene muy buenos pensamientos contigo. Lo único que piensa es como en sacar provecho de ti, de la situación, y de ahí pues no le importa nada más, no le importa realmente lo que esté pasando con ustedes en esta relación. ¿Qué les espera a ustedes como pareja? La verdad, muchas problemas, muchas dificultades, muchas peleas, inclusive peleas tuyas y de esta persona con personas de tu entorno, y les espera bastante o sea, si sigues tú en esta relación, te vas a sentir realmente solo, te vas a sentir engañado, que al parecer esta persona te va a tener de tal manera. Si tú sigues con esta persona, te va a tener de tal manera que tú pensarás que los problemas no siguen, que las dificultades no siguen, pero tú en el fondo te vas a dar cuenta de que esto no es así. A la larga te vas a dar cuenta de esto. Personas de tu entorno, personas allegadas a ti, te van a decir cuál es la realidad de esa persona, pero tú al comienzo, al parecer, no lo vas a creer. Vas a tener mucha fe en esta persona que está contigo en este preciso momento. Bueno, es una persona que realmente no te quiere y que no está siendo muy clara contigo. Vamos a ver qué te dicen los angelitos, qué consejo te dan para esta relación que tienes en este preciso instante. Bueno, vamos a ver qué te dicen los angelitos. Vamos a sacar 2 cartas al azar. Mira, esta carta te dice: tendrás contacto con lo absoluto. Te vas a dar cuenta de todo definitivamente. Vas a hacer una catarsis, no sé si ahorita o más tardecito, o en unos días o en un tiempito, pero va a llegar, como que se te va a quitar la venda de los ojos que tienes en este momento, y vas a hacer una catarsis y vas a entender todo, vas a darte cuenta de todo. Mira, ese otro angelito te dice: la energía te hará reinar. Mira, yo te digo en este momento de confusión para tu vida, mira que este angelito tiene cargadito, ese es el color púrpura, el color de la transmutación. Tiene cargadito un león cachorrito, que podría ser una manera como te está viendo esta persona ahora, que tú eres una persona manejable, un cachorrito.
Pero este angelito te está diciendo que despiertes, que lo que te están diciendo esta persona es cierto, que es verdad, que es real, que está jugando contigo. Entonces, reaviva como tu intuición y quítate esa venda de los ojos para que vuelvas a ser la persona que eras antes. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Tauro que están en pareja, esa ha sido la lectura para ustedes. Vamos ahora a mis queridos amigos y amigas de Tauro que se encuentran solteritos y solteritas en este momento. Vamos a ver lo que estás pasando en este preciso instante. Bueno, tienes problemas, tienes dificultades en este mismo momento porque han llegado a tus oídos unas noticias nada buenos acerca de algunos problemas y dificultades. Algo que tú estabas esperando no se dio, algún trabajo, no sé, algo que tú pensabas recuperar, la verdad es que no se va a dar. Y es algo definitivamente que no se va a dar. Este problema, esta dificultad que tú estás pasando en este momento es como una lección que tú debes pasar, que tú debes traspasar. Recuerda lo que te estoy diciendo. Es una lección que tú tal vez estás repitiendo y que si tú vuelves y chocas con la misma piedra, otra vez vuelves a cometer la misma imprudencia o los mismos errores de antes, se te va a volver a repetir. Entonces analiza lo que te está pasando en este preciso momento y mira cuál es este error, cuál es esta cuestión que no debes hacer para no seguir chocando con la misma piedra, porque si lo haces va a llegar a tu vida madurez en todos los sentidos y vas a poder seguir con otro nivel en tu vida. ¿Qué te espera a ti en para ti que estás solterito o solterita? Que tengas muchísimo cuidado con una relación a futuro, porque esta relación te puede traer muchos problemas, una relación muy turbulenta, con muchos celos, dificultades, muy absorbente, demasiado absorbente, que te puede llevar, no sé, a una inestabilidad emocional de la cual te sería muy difícil salir. Mira, puede ser una relación, o si es una relación que la verdad no te va a convenir para nada. Entonces, ten mucho cuidado con esa persona que vas a conocer muy próximamente. Conócela bien primero, conócela muy bien acerca de sus gustos, de sus aptitudes, de cómo se comporta en familia, toda esta situación para que no te vayas a llevar una mala sorpresa. Vamos a ver qué te dicen los angelitos. Mira que la llama de la vela está súper grande, está súper bien y es algo que va a transmutar para ti. Si estabas pidiendo algún consejo, alguna orientación de esto que te estoy diciendo, ahí va para ti. Bueno, vamos a ver qué te dicen los ángeles en este momento, mi querido amigo o amiga de Tauro. Dice, el tiempo no acabará con tu juventud. Mira, maravilloso porque este angelito te está diciendo que tú vas a tener tu vitalidad, vas a tener como este espíritu joven, aunque pasen los años para ti definitivamente, y vas a tener esa visión para hacer cosas nuevas, no te vas a quedar atrás, no que surjan tecnologías nuevas o técnicas nuevas, lo que sea, no va a ser problema para ti porque vas a salir adelante de esto. Bueno, este otro angelito te dice, la razón alumbrará tu vida. Mira lo que te estoy diciendo de hace rato, que esta lección que tú estás viviendo, que tú estás atravesando, analiza si es algo que te está pasando con frecuencia y mira qué es la lección que no estás pasando, qué es la lección que tú estás repitiendo y haz las cosas de una manera diferente y más justas contigo y con otras personas para que no tenga que volverla a repetir otra vez. Bueno, por ahí ha sido para mis solteritos y solteritas. Ahora vamos para la economía de mis queridos amigos y amigas de Tauro. ¿Qué me les dice en este preciso momento? Bueno, vamos a ver. En este preciso momento, tú te has encontrado con personas o estás viviendo una situación bastante desfavorable, mi querido amigo o amiga de Tauro, en relación a tu economía. Te has encontrado con personas que no han jugado bien contigo, que no han sido honestas contigo,
que no han sabido ser muy bien contigo, te sientes solo, te sientes sola por esta situación, no has sentido apoyo en absolutamente nadie. Y yo te quiero decir que tú no estás solo ni estás sola. Muy seguramente tienes familias o tienes amigos que te pueden apoyar, que te pueden ayudar, así no sea prestándote dinero o dándote el trabajo, pero sí que te pueden prestar un hombro para tú poderles contar sus cosas. Aparte de todo eso y muchísimo más importante, cuentas con la ayuda de tus guías espirituales que están muy pendientes de nosotros, a ver qué nosotros les pedimos, pero tenemos que aprender a pedir no con desesperación, sino que tenemos que aprender a pedir con calma y con transparencia, ¿ya? Si lo hacemos en medio de la desesperación, muy seguramente vamos a recibir más de lo que estamos recibiendo. En unos próximos videos les voy a enseñar la manera como yo pido las cosas, como yo le pido a mis guías espirituales para que me ayuden y yo les digo que me ha funcionado. No es una creación mía, no es algo mío, pero sí de personas que en este momento se encuentran muchísimo más adelante mío en evolución espiritual y a las cuales yo sigo y que me han ayudado muchísimo. Ya les comentaré acerca al respecto. Mira, mi querido amigo o amiga de Tauro, en este momento tú tienes una confusión muy muy grande por tu situación económica, pero yo te quiero decir que todo tiene una salida, todo tiene una solución y tus guías espirituales te van a dar una alerta y te van a dar una voz de apoyo. Vamos a ver qué en tu futuro cercano que se te viene. Mira que se te va a venir una época de bastante prosperidad, pero tienes que tener mucho cuidado con las envidias y con los celos de las personas que están a tu alrededor, porque va a ser algo como tan inesperado que las personas se van a sorprender por esto. Estas envidias y estos celos de estas personas a ti te van a confundir bastante y es algo que va a ser de unas personas bastante cercanas a ti y que realmente te va a frustrar bastante, pero tú puedes tener como te digo, compasión, misericordia de estas personas, porque son personas que de pronto no ven las cosas de una manera como decir, si a ti te va bien, pues a mí también me va bien. No es tener lástima definitivamente, es tener muchísimo amor, porque la misericordia es definitivamente amor por las personas. Mira que esta situación te puede estar como cansando, aburriendo de estas personas que te pueden estar celando, envidiando tu suerte que vas a tener. Y esta es la suerte, el triunfo para ti en la situación económica. Mira que esto que te está pasando en este momento muy seguramente es una lección que tú tienes que pasar, que tú tienes que atravesar, pero al final te da un triunfo totalmente rotundo. Entonces no pierdas la fe, no pierdas la esperanza, que al final de la tormenta definitivamente que viene la calma. Vamos a ver qué te aconsejan tus angelitos en esta ocasión. Bueno, mira que vas a tener contacto con, dice, cumple tus deseos para conocerte. Cuando uno va a emprender un negocio de cualquier tipo que sea este negocio, o sea, en lo que más éxito vas a tener es en aquello en lo que tú te sientes bien haciéndolo. Es aquello en lo que cuando tú te proyectas y te ves, por ejemplo, si yo me veo, no sé, teniendo una panadería, ser súper feliz y siendo el mejor o la mejor. Si yo me veo, si yo quiero ser un piloto de avión, pues que cuando yo me vea que sea la super mejor. Entonces piensa en eso que tú desearías hacer con realmente tu corazón y esa va a ser la clave para lo que tú emprendas como negocio o como actividad económica y verás que vas a triunfar. Este otro angelito te dice: sufrirás una transmutación, una transformación totalmente completa. Después de estos problemas, de estas dificultades, tú vas a tener un triunfo, un éxito en lo económico que va a ser algo realmente arrollador. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Tauro, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones.